Bueno, esta es la guía número 2 de matemática para el ciclo 6. Vamos a hablar sobre el teorema del seno. El teorema que establece la relación de proporcionalidad entre cada lado del triángulo y el seno de su ángulo opuesto. Los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos. Hay que tener muy en cuenta esta fórmula que dice, hay que aprendérsela. Seno de A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. De esta manera, mecanizando esta fórmula, podemos hacer las siguientes aplicaciones. A. Resolver un triángulo cuando conocemos dos ángulos y un lado. B. Resolver un triángulo cuando conocemos los dos lados y un ángulo opuesto de uno de ellos. Ejemplo. Tenemos este ejemplo aquí. Nos dice que resolver el triángulo de los siguientes datos. Tenemos el lado A que equivale a 4 centímetros, grado B, el lado B igual 5 centímetros y el ángulo B es igual a 30. Aquí lo podemos identificar. Eso quiere decir que conocemos dos lados y un ángulo. Bueno, aquí tenemos la forma como realizarlo. Conocemos aquí el ángulo de B y el lado B. Ahí en ese caso tenemos que coger lo que es seno de B sobre seno de B, porque conocemos estos dos lados y queremos buscar en este caso el ángulo A, porque conocemos al lado A. Entonces aplicamos esta fórmula. Aquí colocamos ¿cuánto vale A? 4 centímetros. Seno de A no lo conocemos, lo dejamos igual. Entonces aquí B, ¿cuánto vale? Vale 5. Por el seno, ¿cuánto vale? Vale 30 grados. Ahora sí, despejamos a seno de A que no conocemos. Eso quiere decir que seno A, en este caso seno está multiplicando seno de A y pasa a multiplicar, y seno de B pasa a multiplicar. Luego este 4 que está aquí, en un ejercicio lo voy a detallar cómo realizar este despeje. Bueno, aquí entonces al despejar a seno de A nos queda que 4 multiplica a 0,5. 0,5 que es el seno de 30 sobre 5 que no conocemos. Esto es igual, multiplicamos 0,5 y lo dividimos entre 5 y nos da 0,4. entonces ese seno de A es igual al arco seno de 0,4. ¿Cómo conseguimos este resultado? En la calculadora, hay algunas calculadoras que tienen la función Shift. Presionamos la tecla Shift, primero el invertido, la tecla Shift primero y después presionamos el seno. Eso nos va a quedar en la calculadora, nos va a identificar seno a la menos 1. Y entonces colocamos 0,4 y le colocamos igual y nos da este grado que está aquí, 23,58. Pueden hacerla en la calculadora para demostrar esto. Les repito, ¿cómo hallamos el arcoseno de 0,4? Primero colocamos en la calculadora, presionamos la tecla Shift y después seno y después digitamos 0,4 y colocamos igual y nos debe dar 23,58. De esa manera sacamos el ángulo A.
ya conocemos ese ángulo. Ahora nos toca calcular el lado C, que no lo conocemos, de los ángulos y un lado. Primero debemos hallar el ángulo C. ¿Cómo hallamos el ángulo C? Si conocemos ya el ángulo, conocemos el ángulo A y el ángulo que acabamos de hallar, que es el ángulo A, y el B, podemos calcular el C. Entonces hacemos la sumatoria de esos dos ángulos conocidos y se los restamos a 180, y el valor del ángulo C es la resta que hay entre esas dos cantidades. En este caso nos dio 1,26,42 grados. Si ese es el ángulo C, ya lo conocemos. Ahora vamos a hallar el ángulo C, que lo desconocemos. Aplicamos la fórmula esa que conocemos: C sobre seno de C es igual el lot sería al seno de 30. El seno de 30 que es del ángulo B, y el lado B, que es 5. Aquí lo podemos observar. El lado B es 5 y el seno de 30. Bueno, en la calculadora despejamos todo esto y utilizamos la calculadora para buscar el seno de 30 y seno de 1,26,42. Cuando tengamos esto, multiplicamos al 5 por lo que me dé aquí. Luego, el seno de 30 también me da otro valor. Entonces multiplicamos hasta 2 dividido entre 2, nos da 8,1 centímetros. Y ese es el lado C. Tenemos el ejemplo 2, dado dos ángulos y un lado. Ahora tenemos dos ángulos y un lado. Aquí dice: el triángulo conocemos dos ángulos y un lado cualquiera. Tenemos el siguiente dibujo. Esto quiere decir, aquí tenemos el ángulo A, lo conocemos, el ángulo B lo conocemos y el seno lo conocemos. Hay que buscar el ángulo C y los lados A y B, porque el C lo conocemos. Entonces aquí colocamos los datos. Aquí C es igual a 3 metros, perdón. A es igual a 95 y B es igual a 60 grados. Para conocer el ángulo, ¿qué hacemos? Sumamos estas dos cantidades, el ángulo A más ángulo B, y se los restamos a 180. En este caso nos dio 25 grados el resultado, el ángulo C. Ahora vamos a calcular el lado A. ¿Cómo lo hacemos? Aquí nos dice que hay que emplear esta fórmula. A sobre seno de A es igual a C sobre seno de C. Para poder calcular entonces este seno de A que está dividiendo, pasa a multiplicar del otro lado y reemplazamos valores, o simplemente reemplazamos y después despejamos. También se pueden, como en el caso en este ejemplo. Aquí A no lo conocemos, seno de A es igual a 95 grados, el lado C vale 3 y el seno de C es igual a 25 grados. Ahora, mediante la calculadora, vamos a reemplazar a 95 grados por el valor, pero antes de esto hubo un despeje de la fórmula. Yo les dije a ustedes que todo lo que está dividiendo, al pasar del otro lado pasa a multiplicar. En este caso
seno de 25 está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda A solo, en el caso de aquí. Entonces, con la utilización de la calculadora van a sacar seno de 95, lo que nos dé ahí lo multiplica por 3 y lo damos lo que hace que aquí está directo. Bueno, le coloca el resultado de aquí y lo que dé seno de 25, estos dos resultados lo divide y me da esto que está aquí. Lo que pasa es que aquí en este ejemplo está directo. Entonces el lado de A mide 7,07 metros. Ahora vamos a calcular el lado B. Empleamos esta fórmula. B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. Vamos a reemplazar los valores de B y C por los valores. Vamos a reemplazar. En este caso, B no lo conocemos. El seno de B es igual a 60, es igual a 3, que es el lado C. El seno de C es igual a 25. Bueno, aquí este seno que está dividiendo pasa a multiplicar acá 60. En la calculadora, como esto está directo, ustedes se buscan la calculadora, presionan seno de 60 y lo que está ahí, lo que está aquí lo multiplica por 3. Lo que da seno de 60 la calculadora multiplica por 3. Y eso es un resultado que nos da aquí arriba como numerador. Bueno, y acá seno de 25 la calculadora, lo que está ahí nos daría un denominador. Luego esas dos fracciones las divide y me da esto que está aquí, 0,14 metros. Y ese viene siendo el lado B de este ejercicio. Entonces en otro video yo le voy a orientar cómo realizar algunos ejercicios que tiene la guía. Espero que esta explicación les sirva para